así y así somos. Una historia con indios y blancos. Repasaremos cómo el coronel de Abril comienza a cobrar notoriedad. En el segundo capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Quedamos en la entrega pasada que a raíz de la caída de la tiranía de Trujillo en nuestro país se soltaron los amarres y las manifestaciones públicas de toda índole era el pan de cada día en nuestras calles. Los partidos, sindicatos, los estudiantes y muchos otros grupos sociales eran una fuerza desbordada que representaba una preocupación para el poder político que a partir del 18 de enero de 1962 estuvo en manos del Consejo de Estado, integrado en su mayoría por miembros de la Unión Cívica Nacional. Por esta razón, nuestra policía, de 1.700 miembros que tenía cuando mataron a Trujillo, fue incrementada a 11.000, todos equipados con avanzada tecnología, y llegamos al punto de ser en aquella época el país primer consumidor de gas lacrimógeno a nivel mundial. Francis Camaño, quien fue ascendido a coronel cuando lo pasaron a jefe antimotines de la policía, asumió con entusiasmo sus nuevas funciones. A las manifestaciones populares acudía personalmente para dirigir las operaciones, aunque los que trabajaron con él en aquel entonces señalan que siempre trataba de persuadir con la palabra y cuando ésta no daba resultados, se enfrentaba a los manifestantes a puñetazos. Así se hizo temer sin cegar la vida de nadie. En diciembre de 1962 acontecieron unos sucesos que cambiarían mucho el ser y hacer de Francis Camaño. En el caserío de Palmasola, a 30 kilómetros de San Juan de la Maguana, se había desarrollado un culto mesiánico que dirigían los mellizos Plinio y León Romilio Ventura. El culto seguía la tradición de Olivorio Mateo, personaje cuya leyenda empezó a raíz de un ciclón que azotó a San Juan de la Maguana en 1908. El liborismo es una tradición muy arraigada entre el campesinado del Valle de San Juan. Durante la tiranía de Trujillo, tales creencias tuvieron que ser disimuladas hasta que por fin Trujillo murió y dentro del montón de manifestaciones políticas, sindicales y de toda índole, resurge con vigor también esta expresión religiosa que en pocos meses involucra a millares de campesinos, no solo de San Juan de la Maguana y zonas aledañas, sino además de regiones muy distantes en otros puntos del país. Los comerciantes de San Juan de la Maguana y los terratenientes empezaron a quejarse de que los campesinos no trabajaban por estar participando en los cultos de los mellizos. Decían que a los niños no lo estaban enviando a la escuela, que en Palmasola se practicaba el amor libre y que millares de campesinos transportándose en guaguas, jeep, animales y hasta a pies colmaban los caminos a Palmasola cantando himnos al dios Liborio. Las quejas de los municipios de San Juan de la Maguana fueron enviadas a la prensa y el periódico El Caribe envió a su reportero Radamés Gómez Pepín, quien a la vuelta, en varios artículos, describió a los seguidores de los mellizos de Palmasola como gente fanatizada, que decía sacar los espíritus en rituales que se efectuaban alrededor de unas cruces levantadas en unas formaciones de piedra. En definitiva, Palmasola captó toda la atención en momentos en que los de la Unión Cívica Nacional, que ostentaban el poder a través del Consejo de Estado, habían sido derrotados por el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones generales del 20 de diciembre. Con el supuesto propósito de resolver el problema de los fanáticos religiosos de Palmasola, antes de que se produjera el traspaso de mando al profesor Juan Bosch, el Consejo de Estado se propuso terminar con esta situación que en principios corría por cuenta de la Policía Nacional. El jefe de la institución, general Belisario Peguero, escogió al coronel Francis Camaño para que trajera a uno de los dirigentes de Palmasola a fin de sostener unas conversaciones con las más altas instancias del gobierno. Aunque se entiende que la elección de Camaño para esa misión fue por su cargo de jefe de antimotines, se recuerda que la familia paterna de este
es nativa de San Juan de la Maguana y que Francis era conocido por los campesinos de la región. A pesar de lo difícil que fue convencer a los campesinos para que uno de los mellizos viniera a la capital, Camaño logró traer consigo a León Romilio, y en Palmasola se quedó el otro mellizo Plinio. En una serie sobre este tema que nosotros realizamos entre los meses de agosto y octubre de 1990, el propio León Romilio nos relató que el coronel Camaño le había dado un trato deferente, como de invitado del gobierno, e incluso cuando llegaron a la capital, Francis lo llevó a su propia casa antes de ir al Palacio de la Policía. El caso es que cuando el mellizo fue llevado ante el general Belisario Peguero, este dispuso que fuera arrestado. La detención de León Romilio provocó gran inquietud e irritación en Palmasola, donde los mellizos eran respetados y seguidos incondicionalmente. El gobierno decidió entonces que había que erradicar ese foco subversivo mediante la persuasión. Designaron al entonces inspector de las Fuerzas Armadas, general Miguel Félix Rodríguez Reyes, para que en compañía del Procurador General de la República, doctor Antonio García Vázquez, fuera a convencer a los campesinos de que abandonaran el centro de cultos en Palmasola. Estos dos emisarios estarían escoltados por un batallón de los antimotines comandado por el coronel Camaño. El 28 de diciembre, el general Rodríguez Reyes decidió ir muy temprano a conversar con los campesinos de Palmasola antes de que llegaran a San Juan los antimotines que le enviaría la policía. El general hizo el viaje en compañía del procurador doctor García Vázquez y el procurador de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, Tomás Usaña, y dos miembros del Ejército Nacional. Cuando Camaño llegó a San Juan de la Maguana con los antimotines de la policía y se enteró que el general Rodríguez Reyes se había adelantado, apresuró el paso temiendo que alguna desgracia les ocurriera. Cuando llegó a la aldea de Palmasola, dejó las tropas a cierta distancia y en compañía del entonces mayor Rafael Guillermo Guzmán Acosta, entró al caserío para localizar al general Rodríguez Reyes, quien, según le dijeron, estaba conversando con la Virgen, es decir, una señora a la que le decían así, y que permanecía en la llamada Casa Grande. En el trayecto, Camaño y Guzmán Acosta fueron atacados en un confuso incidente que fue el detonante para que se iniciara la vergonzosa matanza de Palmasola, en la que resultó muerto el general Rodríguez Reyes, el mellizo Plinio y muchos otros de sus familiares y una cantidad indeterminada de campesinos que se ha calculado en varios cientos. Doña Chichita recuerda que cuando lo de Palmasola, ella estaba embarazada y en el período de los malestares. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando allá arriba. Los muchachos comienzan a que le ponga la televisión, porque todavía estábamos, Freddy, Elisa y yo viviendo en la Casa Grande allí. Doña Nonín había llegado la noche anterior. Estaba en la casa. Y yo veo que comienza a llegar gente. Digo, ay caramba, mira, todo el mundo vino a saludar a Doña Nonín. Pero yo no sabía lo que estaba pasando. Yo creí que esa visita que estaban llegando a la gente y todos esos amigos nuestros eran a saludar a Doña Nonín. Pero cuando yo enciendo la televisión, oigo la voz de Bonillita que dice: el coronel Camaño está grave, no se sabe si está muerto porque le rompieron la masa encefálica, la tiene afuera. Y yo dije, ¡ay! Y yo me asusté. Pero ahí mismo yo no supe de mí. Entonces inmediatamente me llevaron para la clínica y me sedaron un poco. Después, cuando yo volví en sí, yo voy y llamo a Belisario y le digo: mira, Belisario, yo necesito saber de Francis, yo quiero ver a Francis, yo tengo que ir donde está Francis. Porque yo entonces venían las noticias de la familia de allá, que lo habían llevado al hospital, una tía Rosauro y las familiares, lo habían llevado, que estaba en el hospital, qué sé yo qué, todas esas cosas. Entonces me dijo: no se preocupe, que Francis dentro de 2 días viene. Efectivamente, cuando dijo: pero yo quiero llegar y estar cuando él llegue. Y entonces nos fuimos todos a esperarlo a la entrada de aquí. Y yo recuerdo que cuando lo que yo vi de Francis fue toda la cabeza vendada. Entonces lo llevaron para el Marión. Pero, ¿usted perdió el niño que estaba esperando?
En ese momento no, pero se me desprendió, automáticamente de que me dio el susto se me desprendió. Entonces nos fuimos para la casa, él traía la ropa, inclusive la ropa que Francis tenía puesta, botó tanta sangre, Margarita, que el pantalón se paraba solo y la camisa así. Lo tuvieron muchísimo tiempo así, pero duritos se quedaban así. Yo no había visto tanta sangre en mi vida, así, tanta sangre no. Y entonces lo llevaron para el Marión, lo tuvieron allá en el Marión, ingresado allí, pasó varios días, después volvió a la casa, tuvo un problema que entonces no oía prácticamente muy bien de este oído. Y entonces comenzaron a hacerle el chequeo y eso, y entonces fue cuando decidieron mandarlo a Miami a chequearse el oído. Parece que tuvo una pequeña perforación en el tímpano. El mismo día que Francis sale para Miami, vamos al aeropuerto, y cuando yo vengo del aeropuerto, yo le digo, yo me siento muy mal. Entonces Freddy y Elisa me llevan a la clínica. Cuando yo llego allá, dice, Guarioné, pero no, es que ella está de parto. Dice, pero ¿cómo es posible? Dice, no, y el niño lo que tenía son 6 meses y medio. Bueno, tuve el niño, lo tuvieron ahí tratando de salvarlo, y no se pudo. Me recuerdo que cuando yo desperté, doña Nonín le dijo, porque yo creí que era una hembra, yo decía, mi hembra, mi hembra, mi hembra, mi hembra. Entonces doña Nonín, cuando yo medio comencé a despertar, dice que ella estaba conmigo ahí, dice, mire, póngale el niño a Chichita al lado para que ella lo vea, para que no vaya a ser que le pueda causar un efecto mayor. Y entonces yo recuerdo, pero ya el niño estaba muerto. Cuando me lo pusieron, que yo estaba medio anestesia, yo dije, ay, pero sí es varoncito, pero lo quiero. Entonces ese mismo día lo enterraron, lo bautizaron Freddy y Elisa, y lo enterraron. Eso es, el mismo día. Entonces no le mandamos a decir nada a Francis. Cuando Francis llegó, se encontró con la noticia, ya tú sabes de que se había perdido ese hijo, como él se puso. Ahí fue cuando Francis comenzó a sentirse mal, con disgusto, en la policía, con Belisario. Bueno, el caso es que le llega el traslado para Radio Patrulla. Lo mandan para Radio Patrulla. Radio Patrulla estaba más tranquilo porque no veía a Belisario todos los días, y ya él tenía que no se sentía bien. 2 meses después de la matanza de Palmasola, el profesor Juan Bosch se juramenta como presidente constitucional tras las primeras elecciones libres desde 1924. Al asumir el mando el 27 de febrero de 1963, el nuevo gobierno mantuvo el secretario de las Fuerzas Armadas que había heredado del Consejo de Estado, general Víctor Elvi Viñas Román, y al jefe de la policía, general Belisario Peguero. En aquel entonces, las cúpulas militares y policiales eran realmente poderosas, y al parecer, el nuevo presidente no quiso alborotar el avispero para dedicarse de lleno a la puesta en marcha de una serie de reformas económicas y sociales que chocaban con los intereses de sectores poderosos y alarmaban a grupos conservadores para quienes tales reformas eran la llegada inminente del comunismo. Uno de los militares de alta graduación que desde el principio se identificó con el gobierno constitucional de Bosch fue el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, de la Fuerza Aérea Dominicana. Cuando Bosch asumió el mando, Fernández Domínguez era director de la Academia Militar Batalla de las Carreras, y en ese mismo cargo permaneció, a pesar de que unos 3 meses después de instalado el nuevo gobierno, se enteró de los planes para derrocarlo y se lo comunicó al presidente, quien se negó a tomar medidas preventivas. Como se sabe, el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch fue depuesto el 25 de septiembre de 1963 mediante un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los oficiales superiores se constituyeron en junta provisional, que el día 26 integró un triunvirato que presidía el licenciado Emilio de los Santos. A Bosch lo sacaron del país el día 28. El 13 de octubre se rumoró que jóvenes del 14 de junio habían emprendido una acción guerrillera en partes montañosas del país y finalmente, el 22 de diciembre, muere en las Manaclas, San José de las Matas, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, líder del 14 de junio, quien pereció junto a 15 compañeros.
El 23 de diciembre, cuando se hizo pública la muerte de los del 14 de junio, renunció a la presidencia del triunvirato el licenciado de los Santos y en su lugar fue designado el doctor Donald Reed Cabral. A continuación, narraremos el sonado episodio de la revuelta contra el general Belisario Peguero, designado como jefe de la policía el 7 de marzo de 1962. Había permanecido en el cargo desde principios del gobierno del Consejo de Estado, durante la gestión del profesor Bosch y después también con el triunvirato. Falleció el 20 de junio de 1991 y a la hora de su muerte gozaba del respeto y la estimación de los que le conocían. Por esta razón, aclaramos que todo lo que aquí se diga no tiene más propósito que repasar una verdad histórica para seguir la trayectoria de la vida del coronel Francis Camaño. Esta curiosa fotografía, captada en 1964, en la cual el general Peguero y el coronel Camaño aparecen en un ambiente donde hay un bar, vasos y tazas de café, revela que a pesar de que Francis empezó a tener confrontaciones con su superior inmediato desde los finales del 62, todavía para el 64 solía compartir con este. En esta época, Camaño era el jefe de Radio Patrulla. Hay un detalle importante. Peguero era un tipo machista y Camaño también. El general Peguero lo invitaba corrientemente a una fiesta que él hacía. Camaño nunca asistía a esta fiesta, una fiesta que se hacía en la zona de Mano Guayabo. Pero un día me contó que asistió a una de estas fiestas y salió totalmente desencantado y desengañado, no solamente del general Peguero, sino de un grupo de coroneles, que me dio sus nombres, que eran alcahuetes del general Peguero. La fiesta estaba Belisario a dos orquestas, una de charro, una de mariachi mexicano, Belisario vestido de charro, todo de negro, con sombrero y todo. Y una corte de adulones. Y todas las muchachas que habían en la fiesta eran propiedad del general Peguero. Camaño trató en aquella fiesta de trago y de hombres, de hacer relaciones con una o dos muchachas. Y le decían, ten cuidado, que esa mujer es del general Peguero. Entonces él preguntó, le dijeron que todas eran de Peguero. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Y salió de la fiesta. Peguero fue hasta el parqueo, pidiéndole que se quedara. Él le hizo un pretexto y se fue muy disgustado. O sea, este tipo de cosas fueron llevando a Camaño a que Peguero no era un hombre que se había ido corrompiendo con el poder y que era un hombre que había que enfrentar. Pero habían cosas peores que fueron apareciendo luego. Y él y Morillo era el secretario, el jefe de la oficina del general Peguero, llegaron a conocer en intimidad las partes más sucias del general Peguero. Como había contrabando, había negocios muy sucios. O sea, Peguero se aprovechaba de su poder muy grande y esto fue creando dos polos de poder, uno en la policía y otro en las Fuerzas Armadas, básicamente en San Isidro, donde aquel polo lo tenía el general Wessing y Wessing. Claudio explica que cuando Belisario notó que Camaño no era incondicional suyo, lo trasladó a Radio Patrulla a mediados de 1963, antes del derrocamiento del gobierno de Bosch. En aquella época, Radio Patrulla era un cuerpo policial recién creado. Pero Camaño seguía en contacto con Morillo en Palacio, eran muy buenos amigos, y iban descubriendo cosas cada vez más sucias, más denigrantes del general Peguero. Camaño iba a tener una sección con eliminar a Peguero, ya que no podían hacerlo desde el punto de vista legal, que llegó a conspirar para asesinar al general Peguero, Camaño. Y lo llevó hasta un psiquiatra. El psiquiatra de Francis Camaño fue el doctor Antonio Zaglul, quien nos dice que a finales de 1964 sucedió lo siguiente. Un amigo mío se aparece en mi consultorio por la mañana a decirme que me tiene un paciente. Luis Schaffer se llama, pero con una condición, que yo lo vea a las 8 de la noche. Y en esa época trabajaba yo hasta las 6 de la tarde, me iba para mí a condear,
Y digo, está bien, lo voy a esperar. No entró por la puerta de la Clínica Internacional, entró por atrás, por la cocina, y era Camaño. Lo primero que le pregunté es que ¿por qué me buscaba a mí? Por relaciones familiares, porque hay una rama de los Camaños que vivió en San Pedro, la mamá de Fellita y del otro guerrillero, César creo que se llamaba, el papá de ellos, que vivió en San Pedro, era compañero de mis hermanos mayores. ¿Cuál es el problema? El problema era un dolor en la cara, principalmente en la mandíbula. Le diagnostiqué bruxismo. El bruxismo es rechinar los dientes en el adulto, porque los muchachitos lo hacen, incluso de noche. Y ese era el caso de Francis, que el bruxismo de él se manifestaba en la noche y se pasaba el día con un dolor en la quijada, un dolor atípico de la cara, que lo molestaban. Psiquiátricamente eso quiere decir una rebeldía, un afán de comerse a alguien. Por ejemplo, Freud habla del fumador. Hay dos, el que chupa el tabaco y el que lo muerde. El que lo muerde es agresivo. Francis no fumaba, pero tenía una agresividad reprimida. Digo, mire, coronel, usted tiene problemas. Y se echó a reír y dice, no uno, muchos. Digo, yo no le voy a dar sedante a usted. ¿Usted sabe cómo se va a curar o va a mejorar? Resolviendo el problema. La cuestión es que pasa el tiempo, creo que lo volví a ver por segunda vez, y yo era médico psiquiatra de San Isidro. Explotó la cuestión. Wessing se hizo cargo de Morillo López y de Francis, se lo llevó para el Cefa, y ahí ya me dijo, se me quitó. Es decir, ya había resuelto el problema. Creo que la segunda consulta en el Internacional pronunció un discurso acerca de la corrupción. Y yo me quedaba, y yo decía, pero ustedes lo incluyen entre los corruptos. A mí, doctor, jamás. Dígame cualquier policía corrupto, que voy a conseguir que lo cancelen. Ya en San Isidro nos hicimos amigos. Él iba al consultorio, bromeaba conmigo, y por supuesto nada de bruxomanía. Nota al margen. La revuelta contra el general Belisario Peguero debe ser conocida como el acontecimiento que cambió hasta nuestros días la institucionalidad de la Policía Nacional. Además, fue lo que le dio notoriedad al coronel Camaño para que luego se le incluyera dentro de la conspiración constitucionalista. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así. A continuación, la revuelta contra el general Belisario Peguero, encabezada por los coroneles José de Jesús Morillo López y Francisco Alberto Camaño de Ño. En el tercer segmento, el ascenso al poder del profesor Juan Bosch. Para noviembre de 1964, el malestar dentro de la policía se había generalizado. La imagen del jefe de la institución, general Belisario Peguero, se había resquebrajado por el supuesto enriquecimiento mediante negocios ilícitos. Pero fue un suceso de sangre lo que precipitó la revuelta contra el general Peguero. Un oficial de la Fuerza Aérea mató el 22 de noviembre de 1964 al mayor de la policía José Rodolfo Urrutia Portes. En ocasión de su velatorio,
efectuado en el ensanche Luperón, una buena parte de la oficialidad policial se reunió en el acto fúnebre. Comentaron la situación por la que atravesaba su institución y no ocultaron su disgusto. Esto dio pie para que los coroneles José de Jesús Morillo López y Francis Caamaño iniciaran contactos con oficiales de otras ramas de las Fuerzas Armadas. Una noche fueron a la base aérea de San Isidro y encontraron al general Elías Wessing y Wessing jugando dominó con el coronel Guarien Cabrera y otros oficiales, a los que pusieron al corriente de lo que pasaba en la policía y les solicitaron apoyo para cambiar la situación. Días después, Morillo López y Caamaño volvieron a entrevistarse con el general Wessing en su casa del Cachón de la Rubia, donde coincidencialmente se encontraba de visita el Procurador General de la República, doctor Fernando Chalas Valdés. Caamaño y Morillo López le solicitaron al procurador que fuera donde el presidente del triunvirato, doctor Donald Reed Cabral, para que le expresara su reclamo de que destituyera al jefe de la policía. El doctor Chalas Valdés atendió la solicitud, pero regresó a la casa del general Wessing con el mensaje de Reed Cabral, aconsejando que esperaran unos días, que él iba a tomar las medidas del lugar. Morillo López y Caamaño le pidieron a Chalas Valdés que volviera donde el doctor Reed Cabral, para que le dijera que estaban hablando en serio y que si en unas horas no destituía al general Peguero, ellos lo iban a apresar y a entregar al procurador de la República a fin de que lo procesara, junto a otros oficiales involucrados en actos de corrupción. Chalas Valdés volvió donde Reed Cabral y regresó a la casa de Wessing, como a las 2 de la madrugada. La respuesta del presidente del triunvirato era que si se habían vuelto locos y que él no iba a permitir eso en la policía. La noche siguiente, Morillo López y Caamaño volvieron a la casa de Wessing, donde estuvieron hasta tarde viendo una película. Al otro día, por la noche también, es decir, el 11 de enero de 1965, el coronel Morillo López fue mandado a buscar por Belisario Peguero. Morillo estaba jugando billar en el club de oficiales de la policía y cuando llegó al despacho del general Peguero, este le preguntó dónde había estado la noche anterior. Le dijo que en la casa de Wessing viendo una película y Belisario le ordenó retirarse. Morillo López no pudo comunicarse con Francis Caamaño, pero el general Peguero sí, y también lo hizo ir a su despacho para preguntarle lo mismo que al coronel Morillo. Belisario le dijo a Caamaño que estaba trasladado a La Vega y que debía irse esa misma noche. No valieron las excusas de Caamaño para que le permitiera marchar al otro día. Luego de salir del despacho de Peguero, Francis se comunicó por teléfono con Morillo López y este le dijo que no se fuera a La Vega y que al otro día se reportara a Radio Patrulla, donde él estaba mandando a otros oficiales que Peguero había trasladado a distintos puntos del país. Claudio Caamaño, quien había ingresado a la Policía Nacional en octubre de 1962, llevado por Francis, cuando los hechos del 64 era teniente. Un día, el coronel Caamaño me llamó, yo había amanecido de servicio, me llamó a la oficina. Yo estaba en Radio Patrulla, pero en un departamento que era diferente, era en contrahomicidio. Que voy a dar inicio a la cosa hoy. Y llegó con un yaque, era en enero del año 65, un yaque verde olivo, hacía un poco de frío, vino con un par de fusiles. Yo le esperé en la puerta y me dijo, vamos a la oficina. Y entonces ya me explicó lo que íbamos a hacer, que era levantar el campamento de Radio Patrulla y que eso de entre 8 y 9 llegarían 3 compañías de infantería de la Fuerza Aérea, que la mandaba Wessing, y 2 compañías de tanques. Realmente no sé a qué se refería con 2 compañías de tanques. Que esto iban a apoyar el campamento, íbamos a crear un impasse de rebelión a Belisario, y esto iba a obligar, entendía él, y creo que entendía Wessing y Morillo, a que el presidente, que en esos momentos lo era Donald Reed Cabral, presidente del triunvirato de 2, nada más quedaban 2, le pusiera a Belisario Peguero. Hicimos el levantamiento dentro de Radio Patrulla, vinieron oficiales
comprometidos o disgustados con Belisario de otros campamentos. Esto fue una tensión tremenda a nivel nacional, todas las Fuerzas Armadas acuarteladas. Pero a las 11 de la mañana no habían llegado todavía las tropas que iba a mandar Wessing, ni los motorizados. Entonces Camaño me llamó aparte y me dijo, voy a hacer una salida, le voy a explicar a los oficiales ahora. Tengo que hacer una salida rápida y ver qué pasa con el general Wessing. A las 11 él designó al único oficial de alta graduación de ese campamento, que habían 4, al entonces mayor Arseno Regalado, como lo dejaba al frente del campamento levantado, que él salía y regresaba en menos de una hora. Cercano al mediodía, el coronel Camaño llamó y se comunicó con el entonces mayor Arseno Regalado y le indicó que le pusiéramos la actitud, que algo había fracasado. Eso no explicó el mayor. Estábamos todos reunidos esperando la llamada en la oficina del coronel Camaño, ahí en Radio Patrulla. Los oficiales que estaban ahí, no fui yo el de esto, dudaron y le dijeron, no, que hable Claudio con él, que él nos explique. Se voy al teléfono, me lo da el mayor, entonces el coronel Camaño me dice, el general Wessing no ha dejado en la estacada. Depongan la rebelión, los demás compañeros que se vayan que habían venido de otros campamentos de la policía, a su campamento, y por favor no provoquen una hecatombe. O sea que le pusiéramos la actitud. Yo les expliqué a los compañeros que yo no cayó con un vaso de agua fría. Y nos fuimos y aquello pasó. En ese momento se fueron, un poco disgustados, hablando mal de Wessing, etcétera, etcétera. Yo me quedé en el campamento, a mí me recomendaron que me fuera a asilar para algún sitio. Camaño no me dijo dónde se encontraba, ni yo le pregunté. Y yo me quedé en el campamento, me fui a acostar a dormir, no había dormido esa noche, y como a las 2 me llamó el subjefe de la policía que fuera a su despacho. Cuando llegué allá, me pidió el arma y me arrestó. Entonces ahí me di cuenta que me informó el jefe de la policía, entonces coronel Raúl González, una persona muy amiga mía, desde que yo era un niño. Él quiso interrogarme sobre lo que había pasado en el campamento, pero fue 2 horas después de haber depuesto el levantamiento. Yo le expliqué que yo cumplí órdenes del coronel Camaño, en eso me concreté, no dijo otra cosa. Él me trató de manera muy comprensiva, me buscó la comida, no había comido y estas cosas. Y ahí descubrí que Morillo estaba, en ese momento fue que lo supe, que Morillo estaba detenido en el Palacio de Gobierno. De Camaño no pudo darme detalles, y que Chibú me iba a juntar con él en la cárcel. Al capitán Alejandro Deño Suero fue el único oficial de Palacio que arrestaron. A Alejandro Deño Suero y a Morillo lo arrestaron y lo mandaron hacia la fortaleza Osama, pero él pudo hacer una maniobra y meterse al Palacio de Gobierno. O sea, habíamos 4 arrestados, 1 desaparecido y 3 arrestados con motivo de esto. Conozcamos qué había pasado con el coronel Morillo López. El día 14 de enero, como a las 6 de la mañana, fue al Palacio de la Policía, que se encontraba custodiado por un contingente de cascos blancos. El general Peguero se había ido al Palacio Nacional para dirigir desde allá las operaciones. Temprano en la mañana, Francis Camaño llamó a Morillo para informarle que lo habían ido a detener a Radio Patrulla con una guagua llena de oficiales y alistados, comandados por el coronel Arturo Mata Moronta y José Félix Hermida González. Morillo le aconsejó resistirse al arresto mientras él se encargaba de la situación en el Palacio de la Policía. Morillo López trataba de comunicarse con el general Wessing por teléfono cuando fueron a arrestarlo encañonándolo con ametralladoras Thompson. Aceptó el arresto asegurando que en poco rato los aviones del CEFA iban a bombardear el palacio policial. Los oficiales trataron de salir rápidamente del edificio y a Morillo le permitieron manejar su propio carro supuestamente hacia la fortaleza Osama. Le dijeron que tomara la calle Leopoldo Navarro, hacia el malecón, pero Morillo sugirió la Doctor Delgado, que era una ruta más directa, y en la esquina México con Doctor Delgado, Morillo advirtió a sus custodios que no iba para ninguna fortaleza, sino para el Palacio Nacional, donde supuestamente estaba el general Peguero. Morillito llevaba un custodio sentado al lado y 3 en el asiento trasero. Uno de los de atrás le pasó un brazo por el cuello. Entonces él aceleró el vehículo advirtiendo que se matarían todos.
Lo soltaron entonces y a toda velocidad entró al Palacio Nacional. Hubo un forcejeo cuando Morillo detuvo el carro en una de las entradas y bajó el secretario de las Fuerzas Armadas, Viñas Román, quien condujo a Morillo a su despacho. Luego trajeron también a Francis Camaño y ahí quedaron ambos detenidos. Estos informes de prensa es lo único visual que existe de aquellos hechos, de los que no existen fotografías ni películas. Esa noche yo había llamado a la esposa del coronel Camaño y ella estaba muy nerviosa, con mucho miedo. Entonces me dijo que ya Morillo y Camaño lo habían juntado y estaban arrestados en el Palacio Nacional. Y que ella tenía mucho miedo. Me fui a dormir a la casa y pasamos como una semana, tanto el capitán Alejandro Deño Suero como yo, durmiendo en la casa, noche por noche, en la casa de doña Chichita. Yo recuerdo que al día siguiente del levantamiento, yo dormía allá y me fui en el carro del coronel Camaño a Radio Patrulla, y eso creó una pequeña conmoción en la puerta. Pero claro, era yo, no era el coronel que iba. Morillo López y Camaño fueron sacados del Palacio Nacional por el comodoro Rivera Caminero, quien los condujo en calidad de detenidos al patrullero 104 anclado en Sanssouci. El Poder Ejecutivo designó una comisión para investigar los hechos que integraron los coroneles Enrique Pérez y Pérez, Coradín Benazario, Gaspar Morató y Olgo Santana. En la primera reunión de la comisión, efectuada en la base de Sanssouci, el coronel Morillo López presentó pruebas contundentes de la corrupción en la policía, las cuales involucraban seriamente a uno de los miembros de la propia comisión investigadora, y repentinamente se levantó la sesión y no volvieron a reunirse nunca más. A Morillo López y a Camaño se les anunció después que habían sido designados cónsules, uno en Kingston y otro en Montego Bay. Se negaron a aceptar ese exilio y entonces se presentó ante ellos el propio presidente del triunvirato, doctor Reed Cabral, quien los instó a aceptar los cargos consulares para resolver la crisis. Morillo y Camaño pusieron como condición el nombramiento del general Peguero en un cargo igualmente en el extranjero. Habían pasado quizás 10 días del acontecimiento del alzamiento de Radio Patrulla. Contra mí no había pasado nada anormal, luego en la policía, ni contra otro de los compañeros que tuvimos el campamento levantado. Pero un día, estando yo en un campo, que era domingo, cerca del mediodía, llegó doña Chichita acompañada del hoy coronel en retiro, Alba Wellington Bribote Líber, a buscarme. Chichita estaba muy nerviosa, en un campo con taco alto, me acuerdo como ahora, y ella fue a decirme que le había llamado un amigo a la casa que no se identificó y le informó que el general Belisario Peguero había ordenado que a mí se me hiciera preso donde quiera que me encontraran y que me lavaran. Lavar es que me partieran la cabeza, me lavaran en mi propia sangre. A mí me extrañó esa orden del general Peguero dada por la radio a todos los patrulleros y unidades policiales, porque yo había salido ese día a las 10 de la mañana de Libertad del campamento y además no era el estilo del general Belisario Peguero. Pero de todas maneras ellos insistían los dos en que eso era así. Entonces fuimos a mi casa. Yo vivía cerca, me cambié de ropa militar, Chichita me informó que ella, no sabiendo qué hacer, llamó a Rivera Caminero, que era el jefe de la Marina. Rivera Caminero le dijo que a mí, que ella me buscara y me llevara al Cefa, que él se comunicaría con el general Wessing y Wessing. Entonces, para llegar al Cefa, yo estaba vestido de civil y sucio trabajando en el campo. Me fui a mi casa, me cambié de ropa y fuimos al Cefa. Llegamos como a la 1 y algo, al Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Por ahí descubrimos que el oficial del día no sabía nada de que yo iba a visitar al general Wessing en ese sitio, por instrucciones del jefe de la Marina, comodoro vicealmirante Rivera Caminero. De todas maneras, el hombre tomó el teléfono, el oficial del día, y se comunicó con el general Wessing. A su regreso me dijo que el general Wessing estaba en su casa durmiendo, pero que se levantaba y salía para el centro de enseñanza. Llegó como a la media hora con evidentes muestras de que estaba dormido. Él no sabía nada
Entonces yo le expliqué lo que había pasado. Él llegó en compañía de varios oficiales y después que llegó comenzaron a llegar más oficiales. A las 2 de la tarde habían como algunos 40 oficiales de alta graduación, tanto de la aviación como del CEFA. Era un día domingo, que era un día de libertad, ya a 2 de la tarde. Entonces, mientras él conversaba con su gente, yo noté que él les dijo, pero es que es un solo oficial. Hay que ubicarse en que había una pugna que a veces llegó al crimen entre Wessing y Belisario Peguero. Y este era un elemento en que ellos podían aprovechar, crear un cisma entre oficiales que van huyendo a ocultarse al CEFA, producto de que Belisario lo va a matar. Cosa que yo repito hoy, estoy seguro que era falsa. Ciertamente, numerosos oficiales de la policía, temerosos de que el general Peguero tomara represalia contra ellos, se habían ido a refugiar al CEFA, donde el general Elías Wessing los acogía. Claudio explica que cuando Wessing vio que él se había presentado solo al CEFA, entonces yo le dije al general cuando lo vi, que pero es un solo oficial. Entonces le dije, bueno, pero si ese es el problema, yo le puedo conseguir aquí 30, 40, 50, 100 oficiales que usted quiera. Dígame el número que usted quiera. Así mismo me expreso al general. Él titubeó un poco y me prestó uno de sus teléfonos. Hice 4 o 5 llamadas. Al primero que llamé fue Jesús Núñez Carela, que era el oficial que estaba al frente de homicidio ese día, ese domingo. Y como él estaba a la radio, le pregunté para verificar, Núñez, ¿es verdad que hay una orden de que me lleven lavado preso, ¿no? Donde Belisario? Él me dijo, fui y averiguó, y no era cierto. Y comprobé que la cosa no era cierta. Y lo quiero que se sepa, no fue real que el general Peguero andaba persiguiéndonos a matarnos. Y yo inicié este movimiento creyendo que era así con mis dudas. Luego me di cuenta que no era así, pero le dimos paso. Entonces, yo llamé a Núñez y fui llamando a otros oficiales, me dio algunos teléfonos, él también llamó. Y a las 3 de la tarde, de 3 a 4, nos reunimos allá unos 30 o 40 policías, incluso oficiales de alta graduación que oyeron el movimiento y estaban disgustados con Belisario. Entonces el CEFA se convirtió en un asilo de oficiales y clases y rasos de la policía. Esta fotografía corresponde al CEFA en los 3 días que estuvieron los oficiales de la policía refugiados. Estando allá en el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, en el CEFA, el general Wessing, al grupo de policías, nos aisló un poco. Nos puso en una situación un poco difícil, pero él estaba haciendo negociaciones, supongo que con Donald Reed, y allá acudieron más de 3 funcionarios diferentes de la Embajada Norteamericana, entre ellos funcionarios militares, coroneles, que nos dábamos cuenta porque le pusimos un servicio de vigilancia a la oficina del general. Él nos aisló de la oficina, esas negociaciones. 3 días duraron aquellas negociaciones. Para mí fue algo llevadero esos 3 días en el CEFA, ese aislamiento, porque nos dieron un trato de compañeros, pero un poco muy frío. Pero en el caso particular mío, tenía un gran amigo allá, que es un gran amigo hoy, que era primer teniente, el hoy mayor general, Tommy Fernández Alarcón. Entonces él me llevó a su habitación, me consiguió, pues estábamos incomunicados hasta hablar por teléfono con la capital, me consiguió un teléfono para comunicarme con la capital a espaldas no sé de quién, pero muy discretamente. Pero realmente pasamos 3 días y ahí me di cuenta que el general Wessing es una persona muy irresoluta, por no llamarlo otra cosa. Pero finalmente se quitó a Belisario, lo nombraron subsecretario de Interior, nombraron a Despradel Brache como jefe de la policía y a nosotros nos trasladaron, acompañados de un mayor del CEFA, al Palacio de la Policía, donde fuimos hechos prisioneros. Quiero significar algo, porque a veces ha habido versiones que se crean confusiones. Después de este alzamiento, fue que Camaño tomó notoriedad pública como un disgustado con el régimen y con la situación del país. Y después de esto, quizás semanas después, es donde Camaño hace su primer contacto con el grupo que culminaría en la revuelta de abril, que luego fue una guerra patria por la invasión de los Estados Unidos, y no antes. Nota al margen. El paso del general Belisario Peguero por la jefatura de la Policía Nacional afectó la institucionalidad de ese cuerpo, que era una rama de las Fuerzas Armadas. El gobierno del triunvirato aprovechó la coyuntura de la destitución del general Peguero
para el 13 de enero de 1965 derogar su ley orgánica. Mediante la ley 574, la policía empezó a regirse como subordinada, excluida de las Fuerzas Armadas mediante una letra I. Por esto, cuando nos referimos a nuestras instituciones militares, debemos decir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Para introducir al doctor José Rafael Molina Ureña, es necesario resumir una serie de hechos acontecidos a raíz del triunfo electoral del Partido Revolucionario Dominicano con el profesor Juan Bosch como presidente. Él, Molina Ureña, fue electo diputado, siendo el octavo por el PRD en el Distrito Nacional. Explica que las elecciones del 20 de diciembre de 1962 fueron libérrimas, pero una serie de factores influyeron negativamente en el ascenso del nuevo presidente. Lo primero fue que el profesor Bosch salió del país 3 días después de su elección y regresó 10 días antes de tomar posesión. La ausencia del líder creó cierto malestar dentro de su partido, que entre otras cosas tenía la responsabilidad de elaborar la nueva constitución que regiría los destinos del país. Yo recuerdo que el 6 de enero de 1963, sí, el profesor Bosch me llamó para que acudiera a Washington con el proyecto constitucional que había sido elaborado por una comisión de técnicos que yo presidía sobre un anteproyecto del doctor Antonio Martínez, tomado de varias constituciones europeas y latinoamericanas, como la mexicana, la venezolana, la costarricense, y constituciones tan, podríamos decir, tan avanzada como la Constitución de Suecia, ¿no? Y de Suiza. Entonces, el profesor Bosch y el doctor Pío Socarrá, como saben, eran muy buenos amigos, y igualmente el juez William Douglas de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Había interés en que yo me reuniera con ellos dos para que ellos vieran el anteproyecto antes de entrar a la discusión. Así se hizo precisamente después de mi llegada a Washington, y Pío Socarrá pues encontró muy interesante el proyecto, muy avanzado el proyecto. Hicimos algunas enmiendas al profesor Bosch, Pío Socarrá y yo, y luego me reuní con el juez William Douglas, quien redactó personalmente el articulado referente a los monopolios y oligopolios que quedaban completamente suprimidos. Cuando se produce mi llegada a Washington, yo venía de la República pues con noticias frescas sobre los acontecimientos de Palmasola. Esos acontecimientos conmovieron mucho al profesor Bosch. Se sintió muy afligido, sumamente sensibilizado ante la muerte muy oscura, por cierto, del general Rodríguez, quien había sido señalado por el profesor Bosch para asumir la Secretaría de las Fuerzas Armadas. El profesor Bosch me hizo preguntas sobre esos acontecimientos, yo le informé más o menos cómo lo veíamos en el PRD. Él se encolorizó mucho, el profesor Bosch se puso como un tomate, ¿no? Porque realmente no le agradó el hecho que se produjo en Palmasola.
recuerda que el 10 de enero de 1962, Bush se entrevistó con el presidente Kennedy y quedó muy satisfecho con los resultados de la entrevista. Vio en el presidente Kennedy un hombre muy positivo y muy dispuesto a ayudar a la naciente democracia dominicana. Pero nos hizo una observación al señor Sacha Bollman, que estaba presente, a doña Carmen y a mí, de que el presidente Kennedy le había pedido que no removiera los mandos militares. Eso indudablemente pues lo conmovió bastante y a nosotros también, porque había que producir cambios en los altos mandos, dado que eso venían de una época, ¿verdad?, que ya nosotros teníamos sumo interés en que se fuera superando, ¿no? Eso pues sacudió al profesor Bush. Además de la solicitud de Kennedy de no remover los mandos militares, cuando Bush de los Estados Unidos pasa a Europa, allá gestionó el convenio de la compañía Overseas Industrial Limited, la cual no le agradó a poderosos sectores dominicanos ni a los Estados Unidos. Y eso comenzó a causar ya aquí cierta comidilla que pusieron de manifiesto la evidencia de que los sectores que habían terciado contra Bush en las elecciones estaban dispuestos a enfrentarse a ese contrato. Por supuesto, la demora del profesor Bush en regresar, pues, como dije al principio, también en nosotros necesitábamos la presencia del presidente de la República, eso es indubitable. Se produce un acontecimiento ulteriormente, y es que el señor Ángel Miolán, que era presidente del partido, hizo unas declaraciones un tanto imprudente para el momento, a referirse que el Partido Revolucionario Dominicano tenía que constituirse en el PRI de México. En cuanto a sus estructuras, a sus criterios ideológicos, etcétera, etcétera. Eso tampoco cayó bien y fue ampliamente criticado. De modo que se estaban sentando bases ya muy débiles para el mantenimiento del gobierno. Y se llegó a decir incluso que después de ese contrato y esas declaraciones y a la llegada de Bush produce un discurso muy estentorio y muy incluso no lo consultó con los altos mandos del partido, y fue aquel famoso discurso de la aplanadora que cayó fatal no solamente entre nosotros sino en el pueblo dominicano. Pues esos tres acontecimientos indudablemente sentaron la base para el nacimiento, para crear el embrión de la conspiración contra el gobierno que iba ya a instalarse. Nota al margen. Cuando el profesor Juan Bosch regresó al país para tomar posesión de su gobierno, ya tenía una fuerte corriente en contra. El texto de la nueva Constitución se había publicado en la prensa e influyentes sectores afectados por la misma empezaron a reaccionar. Los terratenientes disgustados por la abolición del latifundio y el minifundio, los empresarios por la regulación de los monopolios y oligopolios, y la Iglesia por la exclusión del concordato. Todos estos se unirían para dar al traste con el primer gobierno democrático que tuvimos tras la desaparición de la tiranía de Trujillo. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. El mundo ha cambiado tanto de 1963 para acá que a las jóvenes generaciones les costará trabajo comprender cómo un gobierno cuya legitimidad nadie podía cuestionar fue derrocado tan fácilmente en tan solo 7 meses. Pero el hecho pasó, y el cómo y por qué lo veremos en el capítulo siguiente. Y que ven en el otro hombre a su hermano.
así somos.